RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Banda, qué gusto saludarlo. Como siempre, mucho gusto conversar con usted. Un gusto para mí. ¿Cómo está analizando la situación en estos momentos? Una situación bastante complicada para el presidente de la República, Martín Vizcarra, ¿no? Tras las recientes revelaciones de aspirantes a colaboradores eficaces, ¿no? En dos casos, ¿no? Uno en el proyecto Loma Hilo y el otro en el Hospital Regional de Moquegua, ¿no? ¿Qué tanto está afectando o podría afectar esta situación en el plano de la gobernabilidad? Sí, el presidente Vizcarra comienza continuamente en los fines de semana a intentar responder a denuncias, ¿no? En los últimos años no lo habíamos visto salir mucho en programas de entrevista ni en dominicales, y creo que esto es algo de que efectivamente el presidente de la República está demostrando un desgaste, ¿no? Natural, un desgaste natural de lo que está sucediendo, ¿no? En su relación con el poder legislativo, ¿no? Pero creo yo que ya cada vez al quedarse sin su entorno de confianza más cercano, que eran sus colaboradores, que lo llevaron incluso desde la presidencia del gobierno regional de Moquegua, el presidente va quedándose más solo, y esta soledad se va a ir prolongando a medida que se acerque el cierre de su gobierno, ¿no? Porque fundamentalmente recordémonos que los cierres de los regímenes políticos generalmente son cierres en los cuales las personas, lo que sucede con ellos es que terminan por generarse ciertos anticuerpos dentro de muchas personas que quieren protegerse las espaldas cuando un régimen político está cerrando. Y eso es lo que estamos viendo. No es nada raro que el presidente de la República esté comenzando a tener denuncias y cuestionamientos, porque seguramente mucha gente que ha hecho algunas cosas irregulares está teniendo algún tipo de miedo y quiere salir bien parado de su situación. Ahora, lo que usted acaba de señalar hace unos instantes, y conviene anotarlo, ¿no? Está totalmente desmembrado el entorno muy cercano al presidente Martín Vizcarra, ¿no? Que lo acompañó desde la presidencia del gobierno regional de Moquegua hasta su llegada a Palacio de Gobierno. Pero el otro componente es que el presidente en los últimos 2 años y medio de gestión gubernamental también está transitando por una zona bastante accidentada, ¿no? Y es que esto tiene que ver con sus constantes enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo. El más reciente, ¿no? Ayer el presidente ha dicho que dos representantes de agrupaciones políticas, uno de Alianza para el Progreso y el otro de Acción Popular, le habrían solicitado postergar las elecciones en el 2021. Si bien es cierto, el presidente ha edulcorado un poco el término, ha dicho en los mejores términos me lo pidieron, pero el adelanto de elecciones es trastocar justamente el marco constitucional, lo cual no es poco decir, ¿no? Uh-huh. No, y creo que también no es lo responsable, ¿no? Sabemos que van a ser unas elecciones sui generis porque se va a tratar de elecciones en medio de la pandemia, y esto va a significar un desafío para el Jurado Nacional de Elecciones y para la OMPE, y creo que a esa tensión que ya existe para los organizadores en el proceso electoral no podríamos o no deberíamos de sumarle otra tensión, ¿no? Yo creo que si este diálogo se ha producido entre el presidente y las bancadas, creo que el presidente debió ser más prudente y no mencionarlo públicamente, porque parece ser que estaría buscando con esto, digamos, sacar la carta de demócrata en contra de algunos grupos parlamentarios, ¿no? Además que no sabemos si han sido todos los grupos parlamentarios o algún candidato o algún congresista o algún representante del partido político, ¿no? Creo que en ese tema hay que ser muy responsables, porque a puertas de un proceso electoral comenzar a sembrar estas pequeñas dudas sí nos ponen en un grave aprieto, porque ya va a ser un proceso muy difícil. Seguramente va a haber mucho ausentismo electoral. El ausentismo electoral ha venido aumentando en las últimas elecciones, y si le agregamos a eso que tenemos un panorama de pandemia donde es muy difícil que en los 3 primeros meses del próximo año todas las personas estén vacunadas,
creo que vamos a tener pues unas elecciones con una gran deserción de la participación electoral. Ahora, en este panorama, doctor Gonzalo Banda, Unión por el Perú en el Parlamento Nacional está tratando de recoger justamente firmas para plantear, ¿no?, la vacancia del presidente. ¿Esta es conveniente, plantear una vacancia en las actuales circunstancias? Yo creo que no, creo que ha quedado claro que el presidente de la República tiene muy serias denuncias por las que va a tener que responder, pero a menos de 7 meses de que sucedan las elecciones, 6 meses de que sucedan las elecciones, plantear ese escenario, creo yo que es un poco irresponsable, ¿no? Porque ya lo hemos planteado, se ha planteado en 2 ocasiones, una literalmente se cayó. Creo que en la opinión pública queda el mensaje de que el presidente de la República debe de ser investigado, pero a tan poco que termine su mandato no sería conveniente, creo, para nadie, para ni los actores económicos ni los actores políticos, plantear una vacancia en este momento, que significaría que el país pues ingresa en un periodo de una tensa calma, ¿no? En el cual seguramente el legislativo va a buscar hacer un gobierno, un gabinete. Yo creo que eso no le hace bien al país, ¿no? Yo particularmente creo que queda claro cada vez que hay más indicios serios contra el presidente de la República, pero precisamente creo que los humores políticos deberían de calmarse un poco ante un escenario electoral. Estamos dialogando desde Arequipa con el doctor Gonzalo Banda. Él es un prestigiado analista en temas políticos, profesor en la Universidad Católica San Pablo, ¿no? No es conveniente una vacancia presidencial a pocos meses de que culmine justamente el periodo gubernamental del presidente Vizcarra, ¿no? Pero, ¿cómo generar un clima social apropiado en lo que resta de la campaña? Estamos en medio de una crisis sanitaria, una crisis de salud sin precedentes, una crisis económica que golpea a todos los sectores, ¿no?, y que ha cruzado de manera transversal, ¿no?, pero también ante una crisis de carácter político, ¿no?, visto justamente por estas situaciones que se están presentando y la que usted comentaba con mucha propiedad hace unos momentos, ¿no? Sí, ese es el gran desafío que tiene el presidente de la República, ¿no? En este momento el presidente de la República tiene que generar las condiciones para generar no solamente un consenso para llevar a cabo las elecciones, sino para que fundamentalmente las medidas sanitarias y económicas puedan ejecutarse lo más pronto posible. Y para eso el presidente de la República tiene que hacer algo que hasta el momento no ha venido haciendo, que es abrir la baraja, convocar al sector privado, convocar a la academia y finalmente terminar por desembarazarse de estas situaciones penosas de descoordinación. Yo creo que al presidente de la República le va quedando claro que en el asunto de las pruebas moleculares, por ejemplo, en el asunto de los testeos, esta primera política que tuvo él de hacer política de testeo con pruebas serológicas fue muy mala y creo que tiene que aprender de eso. Esos errores puntuales, ¿no?, que revelan una falta de previsión en el aparato público y una falta de coordinación con el sector privado, creo que fundamentalmente son cosas que están al alcance de su mano y que las podría hacer ya mismo. Sí, no dependen del Congreso, no dependen de sus enemigos políticos, dependen de él mismo. Y eso en primer lugar, ¿no?, para, digamos, anticiparnos a la probable segunda ola que podría haber. Y en el sector económico me parece que creo que también el presidente de la República no ha tenido la mejor relación con el sector privado para apalancar la reactivación económica, ¿no? Se cayó en una cuarentena draconiana que terminó por romper la economía peruana y que no impidió el contagio masivo de los peruanos. Yo creo que esos errores no puede volver a cometerlos el presidente de la República. Ahora, el planteamiento que usted establece nos parece que se haría siempre y cuando el presidente tenga la voluntad de hacerlo, ¿no? Pero hemos visto que tenemos un presidente de la República muy poco reacio a acercarse al sector empresarial, ¿no?
y también reacio a acercarse a la academia, lo hemos visto en esta crisis sanitaria, ¿no? Entonces, eso significaría un viraje y además generar una agenda mínima, ¿no? Ujú. Sí, o sea, yo realmente lo que puedo dar fe es que efectivamente el presidente no ha tenido esa rapidez de acercarse tanto a sectores privados. Yo creo que fundamentalmente en el primer caso de salud fue por el sesgo de su anterior ministro de Salud, ¿no? El señor Zamora tenía un sesgo ideológico que lo imposibilitaba del diálogo con la empresa privada, tenía muchos anticuerpos, se demoró muchísimo en la coordinación con clínicas y laboratorios y equivocó mucho el rumbo, ¿no? Creo que más por un prejuicio ideológico. Y también dentro del grupo de prospectiva que seguía la estadística, también el señor Matuk tenía un prejuicio ideológico muy grande. Entonces, creo que al haber salido esas dos personas de ahí, él puede respirar un poco y plantearse ese otro tipo de política de atención a la emergencia sanitaria. Y eso es algo que creo que le haría bien al Perú, ¿no? Eso es algo que creo que en lugar de estarnos pensándonos en este momento cómo abordar ideológicamente un problema, deberíamos tener soluciones prácticas que podrían resolver los problemas. De nuevo, creo que en el sector salud se cometieron errores producto del prisma ideológico de algunos de los funcionarios. Y ese prisma ideológico conllevó fatalidades. En este momento no podemos darnos ese lujo. Yo creo que estamos perdiendo tiempo valioso. Ya los investigadores, por ejemplo, la Universidad Cayetano Heredia y otros investigadores han pedido que por favor se aceleren la prueba masiva de pruebas moleculares, ¿no? Rápidas, que ya están disponibles, pero hasta el momento no vemos mayores reflejos, ¿no? En el Ejecutivo. Vamos a ver, esperemos que esto cambie, ¿no? Y finalmente, ¿cómo capear la situación frente a una convivencia con el Congreso de la República, que no ha sido la mejor, ¿no? Desde que ingresó el presidente Martín Vizcarra al gobierno, ¿no? No, no ha sido la mejor ni con el anterior ni con este Congreso, pero es muy difícil, ¿sabes? Llevarse bien con un Congreso a puertas de la elección. ¿Por qué? Porque el presidente de la República ya en este momento no tiene ningún mecanismo de presión sobre el Congreso de la República. Y creo que eso es algo fundamental, ¿no? Que entendamos que el presidente ya no puede poner contra la pared al Congreso de la República y que tiene que construir puentes de diálogo con él. Sobre todo si no tiene bancada en el Congreso, ¿no? Creo que un error del presidente Vizcarra fue no tener bancada en el Congreso, o por lo menos en las nuevas elecciones no presentar ninguna candidatura, porque lo dejó inerme, completamente indefenso a cualquier arrebato del Congreso de la República. Y eso creo que es una enseñanza que nos debe enseñar a todos los ciudadanos peruanos, que no se puede gobernar el Perú solamente con las encuestas. El sistema de equilibrio de poderes en el Perú implica representación parlamentaria. Y si un presidente de la República no tiene representación parlamentaria, por más popularidad que tenga, con el largo plazo, eso se va a ir cayendo. Y eso es un tema que debemos tenerlo muy en consideración para la próxima elección, ¿no? No podemos permitir que siga habiendo simplemente un mandato con popularidad y con el respaldo de la opinión pública, despreciando las prácticas democráticas de equilibrio de poderes y de representación del Parlamento. Y creo que eso ha quedado claro como enseñanza del presidente Vizcarra. Doctor Gonzalo Banda, yo le agradezco infinitamente esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Lima. Ha sido grato conversar con usted como siempre. Un abrazo. Un abrazo. Muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú.